Porque aquí hablamos ya que las encuestas no nos arrojan nada y por lo tanto las presidenciales. Parlamentarias no hemos leído muchas, por no decir que ninguna, no ha salido. No, si yo pero digo, está entretenido, si uno sí, pero no son titular, claro. Pocos. José Francisco. A ver, primero, gracias por la invitación. Ahora con la introducción de Francisco me asustó decir otra cosa, porque ya imposible, más condicionado que podría decir respecto al panorama. Pero, a ver, lo que yo veo hoy día es que este fenómeno de las encuestitis, que en el fondo sale una encuesta y como que todo se derrumba, que todo cambia, porque lo que nosotros veíamos es que habían encuestas que decían cosas radicalmente distintas. Eso ha pasado siempre, pero para nosotros fue muy decidor que en el debate presidencial, por ejemplo, ya. Hay la candidatura, por ejemplo, de Evelyn Matei subió en una encuesta y en otra bajó. Entonces, quisimos ir como viendo qué cosas pasaban, no sé, uno ve la Cosa Nostra y Janet Jara marca 38 puntos. Entonces, bueno, pero 8 puntos de diferencia ya con el resto se excede a este margen de error. Entonces quisimos agregarlas todas sin meterle ponderación, sin calificarlas, ni siquiera si es que cuál nos parece más acertado o no, porque ahí ya entrar en otra discusión completamente distinta. Entonces, juntamos todas las encuestas y que el promedio nos diga alguna información. Ya. Y la verdad es que nos dice harta información. Es bien sintomático, porque lo que nos está diciendo, tal como decía Francisco, y aquí ahora estoy de su lado, estamos en una tensa calma. La gran pregunta es si esa tensa calma se puede mover. Y la respuesta es que no depende de ninguno de los otros 6 candidatos que esa tensa calma se mueva. 6 candidatos distintos a Janet Jara y a José Antonio Kast. Es decir, entre ellos dos pareciera que la suerte está echada. Es decir, ¿qué podrían hacer ellos para salir de ahí? Salvo algo que se salga del escenario, tipo un error o un escándalo que no teníamos nadie pronosticado, eso claro. puede pasar. Es difícil que ellos puedan hacer, o sea, salvo que ellos hagan algo, ya. Esto no se debería mover. Ya. Pero ¿sí? Perdón, yo creo que, o sea, ¿qué magnitud de escándalo tendría que ser? O sea, es que alguno de los un dos... ataque muy fuerte. Que alguno de los dos lo pillaran teniendo sexo con la jirafa del zoológico, alguna cosa de ese estilo, porque... como Black Mirror. No, pero es el primer capítulo de Black Mirror. Porque le digan, no, lo que pasa es que se equivocó en su declaración de interés de patrimonio, que tiene un miembro de su comando que es tan vinculado con una mafia. Tren de Aragua. Claro, eso no son cosas muy relevantes. No, a ver, José Antonio Kast tiene el 50% más de los votos que la candidata que le sigue. Entonces, tendría que multiplicarse por 50%. Es muchísimo. O sea, es más fácil que Kaiser y que Meo, o sea, Kaiser o Parisi pillen a Evelyn Matei, que mostró una leve tendencia a la baja, a que ella llegue a desplazar a José Antonio Kast. Es muy... Ni siquiera se hace lo de la jirafa. Sirve, porque mucha gente va a pensar que es inteligencia artificial. Entonces está muy, o sea, uno dice por una seriedad probabilística que podría haber un elemento externo, ya el cometa que cayó en la Tierra que extinguió los dinosaurios, pero la verdad es que es bien poco probable. Ahora, yo le agregaría un matiz a ese análisis, y es que según yo la encuesta que más miro como todos los datos... ¿Qué más respetas? ¿O qué más no sé si más respeto, porque sería muy duro. Pero la que más miro, porque me parecen muy interesantes los datos, porque distinguen entre votante habitual y votante obligatorio, es Panel Ciudadano. Panel Ciudadano en la UDB me parece interesante porque refleja dos cosas que las demás no. Uno, esa distinción, que es muy difícil y solo se puede hacer si es que hay un panel. Lo segundo que hace es que monitorea los cambios que hay semana a semana. No porque el porcentaje sea el mismo, significa que todo permanece igual. Y lo que dice Panel Ciudadano es que al menos de una semana a otra hay un cuarto de los electores que se cambian de candidato. Ay, mira, es decir, José Antonio Kast marca, no sé, el 23% de esa encuesta. No es exactamente el mismo 23% de la semana siguiente porque hubo un cambio ahí. ¿Qué cosa podría pasar? Hoy día, José Antonio Kast se ha consolidado más en los votantes habituales y ha perdido fuerza en los votantes obligatorios. Antes era completamente al revés. Los votantes obligatorios eran como el buque de José Antonio Kast.
Y aunque eso se ha ido modificando, el promedio pareciera que sigue igual. Que uno podría como intuir de lo que está pasando ahí es que ¿Qué? la figura de que las personas que votan obligadamente asocian al gran opositor a José Antonio Kast. Hoy día hay más alternativas. Hoy día Johannes Kaiser es una alternativa, de hecho ha subido mucho en comparación a José Antonio Kast en voto obligatorio. Evelyn Matei es más alternativa, incluso Franco Parisi es más alternativa como opositor. Ahora, pero en la medida que ha estado muy bien en las encuestas, se ha consolidado en el votante habitual, es decir, como las personas que probablemente irían a votar, bueno, ven a José Antonio Kast como una alternativa. Ahora, esto es tan brutal esta diferencia de preferencias entre votante habitual y votante obligatorio, que si fuera por los votantes habituales, Ya. el apruebo en el plebiscito de salida del primer proceso constituyente hubiera ganado. O sea, esa es la diferencia. Lo que hubo ahí fue que el votante obligado, este 46% que se incorporó a votar, dio vuelta completamente a la elección porque ahí la relación era 80-20. Ya. Es decir, eso es lo que va a mover la aguja, me parece, y yo creo que es mucho más Mira qué difícil, es un interesante. electorado mucho más difícil de leer. De hecho, y ahí hay otro elemento. No hay que olvidar que hace varios años atrás, casi 20, un poquito menos de 20, cuando se hizo la reforma constitucional que establecía el voto voluntario, ¿ya? El diagnóstico que se hizo es que iba a favorecer a la derecha. Porque efectivamente el votante de derecha era un votante más Era más, disciplinado, etcétera. Y fue todo lo contrario. En el fondo lo que ocurrió fue de una falta de movilización electoral tan grande Enorme. que en algún momento llegamos a tener La hasta abstención fue una terrible. abstención del 60%. Oye, pero ese razonamiento demuestra una típica falta de perspectiva, de visión republicana, institucional, de mediano a largo plazo y mero oportunismo para la próxima elección, porque eso te puede resultar, todas estas cosas van cambiando y eso efectivamente les puede haber servido para la próxima elección, pero no podía, nadie con un mínimo de inteligencia podía pensar que iba a ser una solución permanente y estable para Chile. Entonces, muchos de los que dieron su voto por razones estrictamente electorales, de cálculo, para mí han demostrado ser, y creo que lo han demostrado con el tiempo, ser unos patanes, unas personas frívolas en el ámbito de la política y con poca ¿Y dónde con poca están ellos capacidad. entonces? En el Congreso. En la oposición y en algunos en algún comando por ahí, pero estuvieron muchos en el gobierno anterior y bueno, pero yo creo que son los que no saben jugar la pelota nomás, los que a veces con buenas cifras macroeconómicas, por ejemplo, tienen pésimos resultados políticos porque no saben leer la cancha correctamente. Tienen una caja de herramientas limitada. Ujú. ¿Qué más te llamó la atención, José? Francisco No, Juan. José Francisco. Lagos. Sí, no, sí. De las Mercedes. Pero para no decir Juan, José Francisco, no es que me retan después. De esta encuesta, de esto que no varíe. Pero yo además, ¿sabes qué? Me quiero ir a una cosa que es más amplia y que conversaba con un grupo de gente este fin de semana. ¿Cuánto influye entregar semana a semana el resultado de encuesta sin mayor análisis ni desmenuzarla tanto en el voto de los indecisos o en el voto en general, cuando estás diciendo toda la semana Kast va adelante, Jara se le adelanta, entonces empiezas como, y se dice siempre que uno quiere votar para el indeciso, para el que no tiene su voto claro, a ganador. Entonces, ¿cuánto influye el resultado de una encuesta que muchos están esperando cada día lunes y te das cuenta de cómo va el resultado de la competencia? A ver, la gran pregunta de esta elección, como lo ha sido en las últimas, no sé, 7 procesos electorales, es ¿qué cosas influyen en este votante obligado? Porque para un votante habitual, para que alguien que está más comprometido con lo que está pasando en la política, probablemente apuesta menos a ganador, probablemente. Uno diría, mira, Sí. algo más de interés hay. Claro, porque va habitualmente a votar, porque es parte de este proceso republicano. Claro, Ok. porque al menos le interesa. Al otro no le interesa a tal punto que decía, mira, ¿para qué voy a ir? Pero ahora lo obligan, No. y no son pocos. No, es un 6 millones más. 46% del padrón es el que va a ir a votar. Ya. Entonces, ese 46%, ¿qué cosa influye en ellos? Son personas que, típico esto, como, mira, me da lo mismo quien gane porque el lunes voy a tener que trabajar igual. Ahora,
Yo esa frase no me gusta porque si hay candidatos que ofrezcan que no hay que ir a trabajar el lunes, yo ahí ya me preocuparía. Pero en general son personas que no están interesadas e influyen en ellos cosas que pasen especialmente en última hora. Son las encuestas, son lo que pasa en redes sociales, son lo que pasa en la franja electoral, es lo que pasa en los medios de comunicación. Ahí es imposible saber esto porque es multicausal, ¿verdad? Todo influye. Cada vez que, por ejemplo... la conversa en el comedor, con el niñito que primera vez vota. Es bien complejo para los encuestadores, porque los encuestadores, o sea, la encuesta siempre, en el periodo de tiempo que abarcan, van mencionando qué cosas pasó en ese periodo. Pero lo hacen no porque puedan explicar los cambios, lo hacen como básicamente por protocolo, porque ellos mismos, si ellos le preguntaran, y de hecho lo hacen, y la semana pasada estuve con Juan Pablo Lavín, entonces nos contó este caso, y dice, si ellos le preguntan a los encuestados qué cosa le hizo cambiar de opinión, responden cualquier cosa, o si es que le atribuyen a un hecho su cambio de opinión, es decir, usted cambió su opinión por esto, la cantidad de personas que dice que sí es muy superior a lo que realmente pasó. Entonces, eso se llama el sesgo de disposición, sesgo de disponibilidad. Mira. Cuando la gente le da... Bueno, pero se nos está acabando el tiempo. Sí, vamos a pasar vamos a ir a una breve pausa. Vamos a volver aquí a nuestro panel. Hay mucho por recorrer todavía y aprovechar. José Francisco Lagos. Y no sé si querés como terminar la idea anterior, José Francisco, porque aquí consensuamos que nos interesa también pasar a lo que van a ser los resultados de las parlamentarias, porque uno habla de las presidenciales y encuestas sobre las parlamentarias. Hay que escarbar un poquito más, hay que hacer más clic en los distintos portales, las páginas, en redes sociales. Sí, yo solo una última cosa que, frente a la pregunta, ¿qué es lo que más influye a la hora de definir la elección? Yo creo que todo influye. La pregunta es cuánto y eso no lo sabemos. Y eso es lo entretenido y por qué justifica la conversación de todos los días. ¿Puedo hacer una pequeña glosa? Lo último que estaba diciendo antes de que cerráramos, José Francisco. Sí. Yo creo que los políticos a veces son los últimos en enterarse cómo funciona la realidad. Porque los expertos en marketing, que al revés la entienden bastante bien, ya se dieron cuenta hace muchos años que cada vez los ciclos son más cortos. Los ciclos de una marca, por ejemplo. Cambian los logos cada 6 meses. O sea, no hay ninguna candidatura que pueda durar estable 2 años. Es una locura pensar que la cosa es así. Contale a HBO. Sí, pues HBO. Sí, pues de HBO Max, de Max a HBO Max de nuevo. No, pero oye, si usted, fíjese la Coca-Cola cambia sus logos cada 4 meses. Los cambia levemente, pero le da una cierta vitalidad. Y esto yo creo que en política a veces se acelera más incluso y muestra que estos 90 días que decía aquí el profesor García Huidobro de la luna de miel es más corta, va a ser mucho más corta en los ciclos que vienen, que una persona que es muy partidaria de un bando puede pasar a ser partidaria del otro, que son muy febles y poco estables las adhesiones. Hay un grupo que son los militantes religiosos de ciertas que no van a cambiar de ciertas posiciones. Pero claro, la mayoría de la gente, sobre todo los votantes no seguros, los del voto obligados y los habituales. Claro. Esos yo creo que son mucho más volátiles y así es el mundo. No hay que quejarse, son las reglas del juego y el que quiere jugar, que las asuma. Que las asuma. Vamos a las parlamentarias. A ver, José Francisco, ahí en República han indagado, me imagino, también en lo que son estas elecciones, que, a ver, el próximo presidente va o sea, gobierna o no gobierna según el resultado de lo que saque en el Congreso. Sí, y ahí surgen varias dudas. Uno, la primera duda que surge es cuánto arrastra el candidato presidencial la lista parlamentaria. Y eso... hay algunas estimaciones de que casi que 2/3 de la lista parlamentaria la explica la candidatura presidencial, pero ya hemos tenido ejemplos recientes que no están, obviamente las circunstancias son distintas y todo, pero eso puede cambiar o puede ser distinto. La última elección presidencial, de hecho, fue distinto, tanto en el Frente Amplio como en la actual oposición. Lo segundo es qué tan proyectables son los escenarios parlamentarios, porque nuevamente estamos viviendo una situación nueva. Nunca hemos tenido voto obligatorio con inscripción automática en escenario parlamentario. Hay algunas proyecciones que se basan, por ejemplo, en la elección municipal, la elección local,
que yo tengo dudas si es que se puede proyectar así tal cual, porque claro, es una elección que está en todo Chile, pero que, por ejemplo, el Partido Republicano no llevó candidatos en todas las comunas. Es una elección que no está el factor presidencial tan marcado como ahora, y sobre todo el carácter de los incumbentes se tiende a subestimar, porque yo creo que tener un cargo con el sueldo que tienen, con el equipo que tienen, influye muchísimo en el resultado de la elección, y por tanto la posibilidad de reelegirse siempre es muy alta, más alta que te saquen, y eso es difícil verlo en la proyección cuando los incumbentes son otros, los incumbentes son alcaldes. Hay un número que cerca de 100 alcaldes en Chile son independientes. Pueden ser cercanos, pero son independientes. Entonces, un tercio. Y eso en el Congreso se da mucho menos, porque claro, dicen voy independiente cupo, pero hoy día nadie está haciendo campaña por independiente, por ejemplo. Entonces, eso es lo que va a matizar el análisis. Aunque desde la perspectiva, ya que está hablando Francisco, el marketing, ¿no? Tú has visto que en general todo lo que es la campaña de los candidatos a diputados y senadores no tienen ni un logo político. No. Ni uno. Claro. Ni uno, ¿Verdad? de partido, nada. Eso se explica por un concepto que se llama la paradoja de Feno. A ver. La paradoja de Feno es esa eso? gente que dice, oye, ¿sabes qué? Todos los abogados son unos sinvergüenza, te dejan votar las cosas, pero yo conozco uno que no atiende a mí que no. Lo mismo con los médicos, lo mismo con los políticos. Dice, pero igual el alcalde que tenemos nosotros vino para mi cumpleaños, una persona que la asaltaron, la llamó por teléfono. Entonces, cuando tú llevas 8 años de senador en una parte y has estado en todos los asados, no en todo, pero fuiste al bingo, fuiste a los funerales, fuiste qué sé yo, claro, la gente mantiene la opinión. Dice, todos los políticos son lo peor del mundo, pero este es distinto. El mío es distinto. Y eso les da una ventaja brutal. Por eso no tienen logo y por eso se desmarcan mucho de las candidaturas presidenciales. Ahora, las proyecciones que han salido, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, la más halagüeña le da 85 diputados ¿cómo se llama? A la oposición actual. Yo siempre pensaba que un poco exagerado, ¿no? Pero efectivamente podría haber un trasvasije importante. Yo creo que ahí también lo que se está calculando es que hay un grupo de diputados que en el fondo ya no pueden ir a la reelección, entre medio yo creo que son varias cositas chicas que se van mezclando. Por un lado está el tema de la imposibilidad de reelección, por otro lado está también el clima político actual. También no hay que olvidar que nuestro sistema electoral, el de la famosa cifra repartidora, también tiene sus complejidades y puede hacer que alguien sea arrastrado por un candidato más fuerte. También entra en juego acá que el gobierno va con 2 listas, ¿ya? Y la oposición va con 2 listas, entonces de repente esto puede ser incluso hasta más competitivo. Y por eso se están quizás extremando los escenarios donde posiblemente la oposición podría tener mayoría en el Congreso, una mayoría incluso que podría llegar a los 4/7, pero eso ya creo que es mucho. Oye, ¿les puedo contar una primicia para revolver el gallinero? A ver. Revolvámoslo. Que ya lo ha revuelto antes, entonces hablo con conocimiento. Nosotros en República tenemos un producto que se llama Radiografía al Congreso. Y lo que hacemos es poner en la juguera cada una de las votaciones, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, todos los proyectos de acuerdo, los proyectos de ley, reformas constitucionales, todo lo que voten. Y ordenamos de izquierda a derecha a todos los parlamentarios. Entonces, eso hace que en el fondo uno pueda tener más o menos un mapa de qué es lo que votan los parlamentarios. Y nosotros esto lo hacemos... El comportamiento de ellos. Claro, porque claro, una cosa es lo que dicen en la campaña, lo que dicen en el discurso, y otra, oye, ya, pero mira, así has votado. Esto lo hacemos nosotros en cada legislatura, es decir, cada 11 de marzo estamos haciendo uno nuevo, y ahora vamos a hacer por primera vez el agregado desde el 11 de marzo del 2022 hasta ahora, hasta cerró la semana pasada, y esto, créanme que a los candidatos le importa muchísimo, a tal punto de cada vez que sale ante la campaña, y ya estoy esperando a que me llamen para no decirme cosas tan bonitas, porque es increíble, hoy día
todos se intentan como identificar, no sé, mira, aquí somos los más duros o los más dialogantes, pero y la elección Votaron en contra de todas las cosas duras en su momento. por ejemplo, Claro. y lo han hecho los últimos 3 años. ¿Y tenéis los datos ya? No o tengo los datos todavía agregados aquí porque Es que, ¿sabes que es súper tenemos importante eso? Que dice, no, es que la oposición va a sacar 85. Mira, es oposición los 90 Sí, primeros días. Sí, Después, porque aquí estamos incluyendo desde Demócrata y Amarillo Todo. hasta Nacional Libertario. Los Entonces, 85. claro, es que esa gente vaya a apoyar al futuro presidente es muy poco. Por eso es muy importante lo que hizo Estados Unidos, en Argentina, en muchas partes, sabiendo esto y que la luna de miel es corta, utilizan la política que se llama el Blitzkrieg, o sea, la guerra relámpago. En el primer día, en el primer mes, un proyecto de ley con todas las cosas, porque ese es el momento en que se pueden hacer un proyecto de ley misceláneo. Si tú esperas para hacer una reforma importante al segundo año, chao bambino. Chao, Chao de hecho, el bambino, único... no, hay tu coalición te va a abandonar. Hay un solo candidato a la presidencia que ha propuesto eso, en todo caso. ¿Qué cosa? Kaiser. Lo que estás diciendo tú. No, pero lo van a tener que hacer, es lo más No, efectivo. es que en el fondo, si tú miráis todos los programas Ya. y miráis, aparte de los programas, miras tú las propuestas que han hecho, el Sí. único que ha propuesto esta ley omnibus que le llamaron en Argentina, que es como ese gran proyecto que, Sí, de reforma. que en realidad está dividido en varios proyectitos, ¿no es cierto? No, Johannes Kaiser. espérate, también incluye decir que la reducción del gasto fiscal hay que hacerlo en el primer año y no en 4 años, porque en 4 años te van a tirar las cosas por la cabeza si te lo presentas. O José lo haces al Francisco. tiro o no lo haces. Ese es el concepto de fondo más allá. En Estados Unidos tampoco había un proyecto de ley así Omnibus. ¿No? comprensivo, sino que esta política de los executive orders y todo eso. Bueno, pero José Francisco, Son entonces ya, decretos. no tiene el detalle, pero algo, el comportamiento, como... ¿Cómo se llama? Esto yo como para que vean que soy periodista, pero nosotros se lo comprometimos a un diario, entonces no puedo dar ya, la información no ahora. lo ¿Cómo se puedes llama? soltar. Beneficio embargo. Beneficio No, pero ¿cómo embargo, ha sido claro. los años Ya. anteriores? Porque no va a ser muy distinto. Según tú. En las encuestas. O sea, no, pues la gracia es que es distinto. Está la po. Pero, primicia. a ver, Aquí. lo que va a mostrar... Va a quizá- ser distinto, perdona. No Ya. con nombre y apellido, lo que va a mostrar es que los políticos dicen una cosa y hacen otra, o dicen una cosa y han hecho otra. Y para Pero hacer mira, eso no hay que hacer un estudio, pero en ese sentido va a ser Sí. igual. Lo notable es que esto en los grupos calza. O sea, uno dice, ya, mira, demócrata y amarillo están más cerca del gobierno. Ya. Está como ordenado el mapa como es la realidad. Por eso nosotros además seguimos con el estudio, porque no nos está diciendo una locura. O sea, no hay un cambio, perdona, sustancial, de que no hay una en bipolaridad. Grupos, no en grupos. Lo que sí, No en grupos, en ya. individualidades hay cambios muy particulares. O sea, por Ah. ejemplo, los que se cambian de bancada, uno dice, oye, cambiaron. Claro, y eso claro. es bien interesante porque al final uno vota por una persona, pero también está votando por un grupo político y confiando en que esa persona no se cambie, porque si se cambia, cambia radicalmente la votación. Cambia Sí, sí, sí. el quórum, cambian las Cambia mayorías todo. políticas. O sea, sobre todo el votante dice, a ver, yo voté porque pensaba, no sé, eras antiaborto. Claro. ¿Y Claro. qué pasó ahora? Te fuiste para acá y estás bastante más susceptible de cambio. ¿Ah? Por decirlo de una manera. Súper suave, Sí. súper suave. Ahora, eso, perdona la ignorancia, pero se va a prohibir, ¿no? O se va, no sé si a castigar, o O sea, está el tiene proyecto, un nombre, está el proyecto de proyecto. reforma, el transfugismo. Eso. Claro. Transfugismo, Pero eso, está que es un, buena la es un palabra. fenómeno bien Sí, particular. sí. Está el dato, pero creo que son cerca de 70 diputados los que se han cambiado Sí, sí, de bancada. Este año hubo Es bastante. que, bueno, esto también está como distorsionado porque por la ley antidíscolo, lo que hacen algunos parlamentarios es que se salen de su partido, pero siguen perteneciendo a la bancada. En esos anuncios, perdona, pueden ser muy distintos a lo que habían anunciado antes, porque ahí ya están, en el fondo, ya Sí, han ya hecho saben la acuerdos alianza. con los que se han sumado a este gobierno. ¿Y saben ¿no? qué congreso van a tener? Claro, Además. y a diferencia, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó con el presidente Boric cuando era candidato el 2021, Boric, el discurso fue centrado, así como, y se puso chaqueta, camisita, en fin, dando la impresión de que se había centrado. Pero en el caso de quien gane la elección, y si efectivamente tiene un Congreso que le da cierta holgura, probablemente va a pasar lo que dice José Francisco, que va a decir, bueno, aquí han llegado el momento de las reformas y las reformas grandes, express, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ahora, yo tengo el temor de que eso también lo que haga es extremar las posiciones y las respuestas del otro lado. Ya. Pero bueno, eso ya es un asunto No, que claro. está en otro ámbito. Chico, 25 perdona ese día. la interrupción. Homenaje a o primera línea, Todo todo esto es muy interesante Eso porque, sí hubo. porque al final lo que ocurre es que yo
estoy de acuerdo con Francisco en un punto en que hay personas, claro, los que vivimos de esto creemos que a todo el mundo le importa, pero en verdad hay personas que tanto como le es irrelevante el, no sé, bueno, no quiero ser peyorativo con ninguna disciplina, pero no sé, el hockey sobre césped, lo que pasó, para otra gente es la política. Pero es Entonces cierto. pueden ir a votar y decir, oye, si las barbaridades que uno ve, no sé, le ha tocado ser vocal de mesa, pero las barbaridades que se leen en cualquier voto, bueno, hay personas, por ejemplo, que tienen conocimiento público de 100%. Son 2 personas en Chile, debe ser Don Francisco y Michelle Bachelet. El resto, todo es más bajo. Es decir, hay gente que ni siquiera le interesa y por tanto yo sí puedo creer que hay personas que no le interesó, o sea, o se arrepienten, o las razones que sean, y no quieran decir, no quieran asumir qué pensaban, qué votaron. Eso lo veo posible. ¿Sí? Bien, no, se nos fue el tiempo.